Mítide y Lisanias, tetrarca de Abilina, siendo príncipes de los sacerdotes, Anásica y Paz, bajó la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezados sus senderos, todo valle será terraplenado, todo monte y collado será allanado, enderezados sean los caminos torcidos e igualados los escabrosos, y verán todos los mortales al Salvador enviado por Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, considérennos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora, en un dispensador se busca que sea hallado fiel. Para mí, lo de menos es ser juzgado por vosotros o por juicio humano. Ni aun yo mismo me juzgo. Pues aunque de nada me acusa la conciencia, mas no por eso me tengo por justo, sino que el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que se oculta en las tinieblas y descubrirá los designios de los corazones, y entonces cada cual recibirá de Dios su propia alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy es el último domingo de Adviento, la preparación inmediata a la fiesta de Navidad, que va a ocurrir el próximo 25 de diciembre. Hay una oración en la Santa Misa, en la bendición del agua, que hace el sacerdote antes de mezclarla en el vino que va a ser transubstanciado en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, en donde dice, habla de, oh Dios, que creaste la humanidad y más admirablemente la reformaste. Es algo muy a tener en cuenta, que somos criaturas de Dios. El hombre, el ser humano, es criatura de Dios, creado especialmente por Dios con sus manos. Lo narra el Génesis. Es muy bonita la creación del hombre. Hagamos, dice Dios, como reflejándose a sí mismo, al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y formó Dios al hombre del barro, y le sopló sobre él espíritu de vida, infundiéndole el alma. Todos nosotros somos creados por Dios, en nuestros primeros padres, Adán y Eva, y Dios, con la generación de los padres, hace nacer a los hijos, pero Él se guarda el crear el alma de cada uno de nosotros. Y esa oración dice, y más admirablemente la reformaste. ¿Por qué? Porque ese hombre cayó. Adán y Eva, sabemos por el catecismo, pecaron desobedeciendo a Dios. Y Dios, en su providencia, prometió a nuestros primeros padres un Redentor, el cual estamos con ansias ahora esperando que nazca el 25 de diciembre. Y ese Redentor es Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Admirablemente nos creó, más admirablemente nos reformó, nos redimió. Por doble motivo nos debemos a Dios, por habernos Él creado y por habernos Él también redimido. Porque conocemos que del ángel Dios no tuvo misericordia, porque el ángel es un poco
mayor que el hombre y no tiene posibilidades de dar vuelta atrás cuando fueron probados para amar a Dios, para ser fieles a Dios o no. Y la batalla que sabemos que ocurrió en el cielo, en donde sale San Miguel Arcángel defendiendo los derechos de Dios en contra de Luzbel, que atacaba los derechos de Dios, dijo: ¿quién como Dios? Y Luzbel cayó y se convirtió en Lucifer, el príncipe de los demonios. Del hombre Dios tuvo misericordia. Y es este misterio de la misericordia de Dios que estamos ahora por festejar el día de Navidad. Dios tuvo misericordia del hombre y se hizo hombre, no dejando de ser Dios, y se encarnó en María Santísima, Madre de Dios, y nació como un bebé pequeño, frágil, pero no dejando nunca de ser Dios. Y la Virgen María fue virgen siempre, y fue inmaculada concepción, y fue sin mancha de pecado en ningún instante de su vida. Ese misterio de la redención es el que nosotros estamos ahora en el último domingo de preparación para el nacimiento de ese niño que viene a redimirnos. San Pablo en la epístola de hoy, dirigiéndose a los fieles de la ciudad de Corinto, dice: considérennos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Muchas veces pensamos que el tema de la perfección cristiana es algo que no nos toca de cerca. San Pablo está hablando acá a los fieles de Corinto y le dice: considérennos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Todos los hombres, en cierta medida, unos más, otros menos, pero en definitiva todos deben ser considerados ministros de Dios y dispensadores de los misterios de Dios. San Pablo en una parte de sus epístolas dice: ¿por qué te glorías de aquello que tienes como si no lo hubieras recibido? Todo lo que nosotros tenemos de bueno no es nuestro. Es la gracia de Dios actuando en nosotros. Y si sabemos con certeza de que no es nuestro, ¿por qué nos gloriamos como si fuera nuestro? Volviendo a la perfección cristiana, muchos equivocadamente piensan que la cuestión de la santidad es algo que sería un ideal, sí, pero allá lejos. Sería bueno. La santidad es una cuestión divina, que Dios quiere que el hombre sea santo. No los religiosos, las monjas. El ser humano tiene que ser santo. Y por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la inteligencia y nos dio la voluntad, que son las potencias de esa alma que todavía Dios en cada uno de los seres humanos se adjudica el crearla personalmente, singularmente. Ese alma que yo tengo, el cual tengo que salvar, fue creada por Dios, directamente, sin intervención de nadie. Podemos decir que todos somos hijos de nuestros padres. Ahí Dios nos creó a través de nuestros padres, pero el alma la creó Él. Y ese alma tiene la inteligencia, la cual no puede dejar de querer con ansias conocer la verdad. Y una voluntad que no puede dejar de amar. La voluntad ama, la inteligencia adquiere la verdad. ¿Y cuál es la verdad que es totalmente necesaria para salvar nuestra alma? Dios, Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, todo eso va de acuerdo a la perfección cristiana, a la santidad que Dios quiere de nosotros. Por eso, el ser santos tendría que ser lo normal para los seres humanos. Por supuesto que hemos caído en pecado, estamos mal inclinados hacia el mal. Nos es más fácil ser malos que ser buenos. Ahí está precisamente la gracia de Dios.
Santa Teresita decía que Dios había perdonado en ella más que a María Magdalena, la pecadora, porque en Santa Teresita le había evitado las ocasiones próximas de pecado, le había hecho vivir una vida apacible con respecto a la gracia de Dios, sin muchas ocasiones de pecado. Pero Dios, en definitiva, todo lo bueno que tenemos, que podemos decir, por supuesto que uno puede considerarse un poco más bueno que otro, pero no por mérito propio. Y ahí está precisamente el motivo de humildad que todos debemos tener. Y si Dios consideró que yo podía tener este grado más de gracia, es porque después también me va a pedir mejor administración. Entonces, ministros de Cristo, dice San Pablo. Ministro significa que administramos y dispensamos los misterios de Dios. Si Dios nos hubiera dejado de mano, seríamos peores que Judas Iscariote. Nada debemos de gloriarnos de nosotros mismos. Y la perfección cristiana, vuelvo a repetir, es algo que todos debemos aspirar y no verlo como algo lejos, porque esa voluntad con la que fuimos creados está para amar a Dios y esa inteligencia es para conocer a Dios. Todos nos interesamos en las cuestiones que realmente, como dice el Evangelio, ahí donde está tu felicidad, ahí está tu corazón, ahí es donde pones tus metas, ahí está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿A dónde ponemos nuestro tesoro? ¿Lo ponemos en la eternidad del cielo o lo ponemos en los negocios de la tierra? Tantas veces nos interesa conocer hasta el último detalle de un negocio que vamos a hacer, la verdad del negocio, la verdad de un contrato, la verdad de si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y no nos interesamos en la verdad que realmente debería interesarnos más, que es la eternidad de nuestra alma. ¿Y cuál es esa verdad? Jesucristo es esa verdad. La Iglesia es esa verdad. Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo fundado por Él. ¿Nos interesamos de esa verdad o esa verdad no allá lejos? Nos interesamos que nos vaya bien en los negocios, nos interesamos en hacer bien este contrato, nos interesamos en hacer bien esta compra, nos interesamos en saber si esta amistad es buena o es mala, y no nos interesamos en la verdad de si nuestra alma va a ir al cielo o no. Y eso, para eso, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Con la inteligencia nos adherimos a esa verdad infinita que es Cristo nuestro Señor, y con la voluntad la amamos. Y eso es llevarlo a la vida práctica todos los días, con la oración, con la práctica de las virtudes, con la práctica de la presencia de Dios en todas nuestras acciones. El ser cristiano siempre, ¿qué significa ser cristiano? Es ser portadores de Cristo. ¿Y a dónde lo llevamos a Cristo? En nuestras buenas costumbres, en la forma de ser educados, en la forma de comportarnos en la familia, en la forma de comportarnos en el trabajo, en aplicar la moral cristiana en todas nuestras acciones. Como padres de familia, heredando a nuestros hijos la fe, en nuestro entretenimiento, en nuestra forma de vestir, en nuestras relaciones con los amigos, en nuestras relaciones en los trabajos. Jesucristo nos redimió, nos debemos a Él. ¿Y qué Él quiere? ¿Qué quiere Él en recompensa? ¿Qué quiere Él en agradecimiento? Que seamos como Él, mansos y humildes de corazón, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz cotidiana y lo sigamos. Él quiere que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, y eso no se lo dijo a sus discípulos, no más, se lo dijo a todos, que nos vean los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. San Pablo se está dirigiendo a los fieles, no se está dirigiendo ni a San Pedro, ni a los apóstoles, ni a los más cercanos a Jesucristo, se está dirigiendo a todos.
ser santos, y eso es una obligación nuestra. Y Dios nos dio las herramientas, nos dio la inteligencia, nos dio la voluntad. Y una vez conocida la verdad, debemos ser consecuentes y comprometernos con ella. No podemos conocer la verdad y después seguir viviendo como si nada pasara, siendo uno más en el mundo enemigo de Dios. Pidamos que esta Santa Navidad, en donde Dios nace como hombre de las entrañas purísimas de María Santísima, que nos convirtamos en otros Cristos. Soy yo, ya no yo, dice San Pablo, sino que Cristo que vive en mí. Y que nuestro nombre de cristiano no sea meramente un nombre por haber recibido hace años, cuando era bebito, y ni siquiera me acuerdo del santo bautismo, sino que sea la práctica cotidiana de esa religión que por gracia de Dios tenemos, la cual es la verdadera religión, y pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.